Lorna Byrne. Escaleras al cielo, narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 2. Pero antes de que contrajéramos matrimonio, la salud de Joe ya había comenzado a deteriorarse ligeramente. Yo solía alternar mis súplicas a Dios y a los ángeles para que se recuperara, y les reprochaba que permitiesen que aquello ocurriera. Después de casarnos, Joe empezó a sufrir un problema de salud tras otro. Con el paso de los años comenzó a padecer diabetes y con el tiempo esa dolencia le afectó al corazón, por lo que tuvo que someterse a una intervención cardíaca. En el transcurso de los últimos años de su vida, tuvo que permanecer postrado en la cama la mayor parte del tiempo. Hacia el final de su existencia sufrió una serie de apoplegias, pero a pesar de todas las enfermedades que contrajo, fuimos muy felices y tuvimos 4 hijos: Christopher, Owen, Ruth y nuestra hija pequeña Megan. Joe falleció en la casa la mañana del 26 de marzo del año 2000, después de mantener su promesa de seguir con vida para celebrar el cumpleaños de Ruth y el mío. No tenía más que 47 años, nuestra hija menor solo tenía 4. Durante las últimas semanas de vida, veía muchas veces que los ángeles envolvían con un manto espiritual a mi marido mientras se encontraba sentado en una silla. La manta era brillante y parecía de algodón. Los ángeles lo colocaban alrededor de su cuerpo y se mostraban extraordinariamente cariñosos y amables con él. Me di cuenta de que pretendían conseguir que su cuerpo sufriera menos dolores, aliviar su sufrimiento. A menudo, Joe trataba de levantarse de la silla con gran esfuerzo e insistía en que podía arreglárselas solo y que no necesitaba ayuda. Yo veía cómo los ángeles le ayudaban a incorporarse, caminando a su lado, y le auxiliaban para que mantuviera el equilibrio mientras se dirigía a su dormitorio o al cuarto de baño, asegurándose de que no cayera al suelo. Algunas veces aquella escena era tan divertida que no podía evitar sonreír. Siempre me levantaba y seguía a Joe, a pesar de la ayuda que los ángeles le estaban prestando. A veces se volvían hacia mí y me indicaban que todo estaba bien, que se las podían arreglar ellos solos. En una ocasión en particular, el ángel de la guarda de Joe me comentó que era muy importante que mi marido conservara la dignidad. La noche antes de que falleciera me desperté varias veces y me volví hacia Joe, que estaba durmiendo a mi lado, para comprobar que se encontraba bien. Sabía que en breve los ángeles iban a llevarse el alma de mi marido, su hermoso ángel de la guarda, que lo había amado y cuidado con tanta ternura durante toda su vida y especialmente en los últimos años. Ya no se encontraba detrás de él, tal vez tal y como solía hacerlo, brillando con un fulgor y un esplendor increíbles. Había atravesado el cuerpo de Joe y estaba sujetando su alma. La primera vez que me desperté, el ángel de la guarda de mi marido me indicó que no debía tocarlo, por si esto le pudiera molestar. Luego, cada vez que me despertaba, miraba a Joe con lágrimas en los ojos, pero su ángel de la guarda me pedía que volviera a dormirme, y conseguía que al instante cayera, sumida en un profundo sueño. Finalmente, alrededor de las 7 de la mañana, me despertó el ángel Miguel. Joe había dejado de respirar. Su alma, que presentaba un aspecto hermoso y perfecto y que estaba acompañada por su ángel de la guarda, se dirigía hacia una maravillosa luz, hacia una escalera que conducía al cielo. Yo quería gritar: Joe, regresa a mi lado, te necesito. Quería pedirle por todos los medios a Dios que permitiese que Joe se quedara, pero sabía que no podía hacerlo, que la respuesta sería negativa. El arcángel Miguel me tocó los labios y no pude hablar. La habitación estaba abarrotada de ángeles. Mis ángeles especiales, mis amigos y maestros, se encontraban allí, pero aquello no fue ningún consuelo.
Las lágrimas me resbalaban incesantemente por las mejillas. Me sentía completamente entumecida mientras sujetaba el cuerpo de Joe entre mis brazos. Percibí que el arcángel Miguel extendía un manto espiritual alrededor de mi cuerpo y me susurraba al oído que llamara a los niños y a una ambulancia. Aunque uno sepa que un ser querido va a morir, aunque haya estado muy enfermo, eso no hace que su pérdida resulte más fácil. Me sentía desolada, rota en 1000 pedazos, y contemplar el dolor y el sufrimiento que sentían mis hijos no hizo más que empeorar las cosas. Ellos trataban de consolarme y yo trataba de reconfortarlos a ellos. Y el hecho de que estuviera rodeada de ángeles no fue ningún consuelo. Cuando llegaron los enfermeros, trataban en vano de reanimar a Joe. Me quedé de pie, observando, conmocionada y sin parar de temblar. Vi cómo trataban por todos los medios de reanimar a Joe. No paraban de repetir: esto no está funcionando. Finalmente, llevados por la desesperación, lo colocaron sobre una manta y lo metieron a toda velocidad en la ambulancia para trasladarlo al hospital. Christopher y yo lo seguimos en un taxi, mientras Owen y Ruth se quedaron en casa con Megan, que todavía estaba dormida e ignoraba lo que acababa de suceder a su padre. Una vez en el hospital, a Christopher y a mí nos metieron en una pequeña sala. En algunos momentos veía fugazmente el ángel de la guarda de Christopher envolviéndolo entre sus brazos, tratando de consolarlo. El ángel Miguel estuvo todo el tiempo a mi lado, cogiéndome la mano. Pasaron las horas, pero no tengo ni idea de cuánto tiempo transcurrió. Luego la puerta se abrió y una doctora entró y nos comunicó lo que ya sabíamos. Joe había muerto. Nos dijo que lo sentía mucho, pero no había podido hacer nada. No recuerdo cómo fue el regreso a casa. Todos nos sentamos desolados, alrededor de la mesa de la cocina, bebiendo té, pero sin encontrar el menor consuelo en ello. Megan se sentó sobre mis rodillas, llorando sin parar y repitiendo: «Quiero ver a papá». Aquella mañana, cuando su padre murió, la pequeña se había quedado profundamente dormida. Ni siquiera se despertó con el ruido que hicieron los enfermeros. Yo sabía que su ángel de la guarda no le había permitido despertarse. Tenía tan solo 4 años y no era capaz de comprender lo que acababa de suceder. No podía entender que su padre se había marchado al cielo. Recuerdo que en algún momento de ese mismo día me pregunté dónde está Megan y fui a buscarla. La encontré en el dormitorio, bajo las mantas que cubrían el lado de la cama en el que había estado su padre, mientras su ángel de la guarda permanecía reclinado sobre ella, consolándola y aliviando su dolor. En otro momento de aquel día, la pequeña se volvió hacia mí, furiosa, por no haberle despertado aquella mañana. Vino mucha gente a casa a presentarnos sus condolencias. Mis hijos mayores y yo deliberábamos sobre si debíamos llevar el cuerpo de Joe a casa antes del funeral o si era mejor dejar que mi marido permaneciera en el tanatorio de Manesh. Pensando en Mega, decidimos que colocar su ataúd en una funeraria era la mejor opción. Así que Christopher llamó por teléfono y lo arregló todo. Cuando fui allí, vi el ataúd abierto de Joe expuesto en mitad de la sala con varios ángeles de pie alrededor. Me sentí aliviada y hablé a los ángeles en silencio sin emplear palabras, dándoles las gracias por no haberme dejado sola. Sé que en el interior del ataúd ya reposaba solamente su cuerpo humano, pero aún así me sentía muy agradecida hacia aquellos ángeles por haberme proporcionado ese pequeño consuelo. Me sentía desolada, aunque era consciente de que el alma de Joe seguía viva y había ido al cielo, escoltado por su ángel de la guarda. Sabía que se encontraba acompañado de su familia, de mi padre y de los amigos que se habían marchado de este mundo antes que él. Sé que solo muere el cuerpo humano.
Sé que seguimos vivos porque todos tenemos alma. Sin embargo, a pesar de creer firmemente en todo eso, me sentía abatida por el dolor. Owen levantó a Megan en brazos y la pequeña miró a su padre que yacía en el interior del ataúd. En ese instante la luz del ángel de la guarda de mi hija resplandeció por unos instantes y me dijo, sin recurrir a las palabras, Megan no acaba de comprender que su padre se haya marchado al cielo. Mi hija paseó por la habitación mientras el resto de nosotros nos quedábamos de pie, en silencio, mirando fijamente a Joe. Ruth comentó que su padre parecía sentirse completamente en paz. De vuelta a casa, los chicos y Ruth le preguntaron a Megan si le gustaría depositar un regalo en el ataúd antes de que al día siguiente lo trasladaran a la iglesia. La pequeña corrió a su habitación e hizo un dibujo para su padre. A última hora de la tarde del día siguiente acudimos a la funeraria. Aquella sería la última vez que viésemos el cuerpo de Joe antes de que cerraran el ataúd. Cuando llegamos, el sepulturero ya se encontraba allí. La sala estaba llena de ángeles y la luz que emanaba detrás de cada uno de mis hijos se hizo más intensa, mostrando a sus ángeles de la guarda. Pero aquello no me consoló demasiado. Me sentía completamente abatida y sabía que mis hijos también lo estaban. Todos tratábamos de parecer fuerte para apoyarnos los unos a los otros y especialmente para ayudar a Megan. Ruth y yo envolvimos el rosario de Joe entre sus manos. Megan se puso de puntillas y se agarró al ataúd con una mano para poder ver el cuerpo de su padre. Después depositó con cuidado junto a él el dibujo que le había hecho, así como su osito de peluche preferido. Todos llevamos un regalo que depositamos en el interior del ataúd. Christopher un paquete de cigarrillos y una baraja, ya que les gustaba mucho jugar juntos a las cartas. Owen su camiseta de fútbol gaélica y su bufanda roja de Liverpool. Y Ruth un anillo y una carta. Al ver cómo mis hijos le dedicaban las últimas palabras a su padre y depositaban sus preciosos y emotivos regalos en el interior del ataúd junto a su cuerpo, pensé que se me iba a romper el corazón. Estaban muy pálidos y tenían los ojos llenos de lágrimas. Me sentí totalmente impotente, incapaz de consolarlos. La noche anterior, en la cama, había escrito una carta para Joe. Había estado llorando en silencio para que nadie pudiera oírme mientras la escribía. El arcángel Miguel se encontraba sentado en la cama, junto a mí, pero no le hice demasiado caso. Entonces me llamó por mi nombre y levanté la mirada hacia él. Incapaz de articular una sola palabra, Miguel me acarició la mano y me aseguró: le llevaré esta carta a Joe y se la entregaré en el cielo. Llegó mi turno de depositar la carta en el interior del ataúd junto a Joe, y mientras lo hacía, el arcángel Miguel me susurró al oído: Lorna, me encargaré de que Joe reciba en el cielo todo lo que habéis metido en el ataúd. Fue muy duro, tanto para mí como para los niños, saber que una vez que se cerrara el ataúd, no volveríamos a ver más el cuerpo físico de Joe. Fue muy difícil para nosotros y sé que resulta muy duro para cualquier persona que haya perdido a un ser querido. Sin embargo, no debes olvidar, como trato yo de hacerlo, que ese ser querido no está muerto y que todos vivimos eternamente porque poseemos un alma. Todos nos reuniremos con nuestros seres queridos cuando llegue nuestra hora de morir y dejemos este cuerpo humano atrás. 3. Un lamento desgarrador. Tras la muerte de Joe, la vida se me hizo extraordinariamente difícil. Trataba por todos los medios de salir adelante, pero me resultaba muy complicado a pesar de todo el apoyo que recibía de Dios y de los ángeles. El silencio que reinaba en la casa habría sido imposible de soportar
si no hubiera sido porque podía hablar con ellos. Casi siempre que me encontraba sola en casa o que Megan estaba en la cama durmiendo, los ángeles venían a visitarme. En algunas ocasiones les rogaba que se marcharan y que me dejaran sola, que no deseaba su compañía. Pero nunca se apartaron demasiado de mí y no hubo un solo instante en el que no percibiera la presencia de alguno de ellos.